ubicados en el Centro Comercial de Guadalupe, local número 7. También pueden hacer sus pedidos al número 2221-7328 o en plataformas de Uber Eats y Rappi. También pueden encontrarnos en nuestra página en Facebook como Restaurante Café La Mies. Recuerda, variedad, sabor y buen precio solo en Restaurante Café La Mies. Muy buenas noches, tengan todos los amigos y amigas de A Fondo con Roberto Samcam. Este es un programa que se transmite a través de Ticavisión, el canal joven de Costa Rica. Y lo pueden ver en el canal 27.1 en señal abierta, en la señal de telecable en el canal 213, en el 146 en Claro Digital, en todas las cableras regionales aquí en Costa Rica, en las plataformas de Facebook y YouTube de Ticavisión y por supuesto en nuestra página de Facebook Roberto Samcam Oficial. Igualmente este programa es transmitido en 2 ediciones los días jueves desde San Francisco, California para el mundo a través de Radio Libertad de nuestro amigo que recientemente estuvo cumpliendo años, Edgar Martínez. Él dice que cumplió 35 años. Realmente creo que es un poquito más y no quiere decir cuántos años cumplió realmente. También nos transmite o nos retransmite RMN Informativo en una plataforma digital para Nicaragua. Hoy es miércoles 25 de agosto del 2021, ya estamos por finalizar el mes de agosto. Estamos hablando ya del 8º mes del año que se va y nos quedarían septiembre y octubre únicamente para el desenlace de el 7 de noviembre, donde supuestamente habrá un proceso electoral que de antemano, ya lo sabemos, está viciado, está opaco, es injusto, de viaje corrupto totalmente por obra y gracia de la pareja presidencial, ya que se han encargado ellos mismos con todas sus acciones de deslegitimar este proceso electoral. En consecuencia, la comunidad internacional se prepara a desconocer este proceso electoral. Vamos a tocar algunos puntos, hoy no tenemos invitados, vamos a tocar algunos puntos de interés de la ciudadanía, de todos los televidentes de A Fondo con Roberto Samcam. Vamos a empezar diciendo que el pasado 20 de agosto el Departamento de Estado sancionó a 19 funcionarios del Consejo Supremo Electoral, mal llamado Poder Electoral, y dirigentes de los partidos políticos zancudos. ¿De quiénes estamos hablando? En el Consejo Supremo Electoral no es un secreto que están todos los miembros del Consejo Supremo Electoral que no habían sancionado. Acordémonos que ahí está el Humberto Campbell, que fue de los primeros sancionados con la NICA Act. Entonces, lo interesante de esta sanción es que golpea ya directamente, toca directamente a los de los partidos zancudos. Estamos hablando del PLC, donde es señalado en el comunicado del Departamento de Estado
que por instrucciones o a solicitud de María Aide Osuna, presidenta del PLC, le fue quitada la personería jurídica a Ciudadanos por la Libertad. Es decir, que por el tipo de ley aplicada, la INA, no es permitido al Departamento de Estado que se conozca la lista de los sancionados. En consecuencia, estamos hablando de 19 funcionarios que cuando lleguen a Estados Unidos haciendo uso de sus visas, sencillamente les van a decir: ustedes no son bienvenidos en los Estados Unidos. Entonces, estamos hablando de, no puede ser, digamos, no hay que investigar mucho para saber que están todos los miembros del Consejo Supremo Electoral, como decía, los que no han sido sancionados hasta el día de hoy, y que estén todos los presidentes y principales directivos de estos 5 partidos entre comillas, ¿verdad? Porque están más partidos que mandados a hacer de encargo. Juntos no suman ni siquiera el 5%, y la mayoría de ellos ni siquiera llegó al 1% en las últimas elecciones. Sin embargo, Ortega, para darles tener acompañantes en las boletas siguientes, sencillamente no les quitó la personería jurídica, a pesar de que están punteando o sacaron menos del 4% de lo que establecía la ley electoral. Entonces, primer golpe a los partidos políticos zancudos que se creían intocables, y muchos de ellos hablando una serie de locuritas, en el sentido de que ellos son los que van a derrotar a Ortega, de que ellos son los que van a dar la lucha, la batalla a Ortega, al sandinismo, que ellos, incluso apareció un loco ahí que dice que va a ser el nuevo Bukele en Nicaragua, un tipo que tiene un apellido de un fantasma, porque eso es lo que es realmente, un fantasma en este proceso electoral y dentro de la oposición, gente vinculada al partido de gobierno, al FSLN, y otros como el del APRE, el del mismo ADLN, gente que ha vivido medrando del erario público. Entonces ahora el gran premio que se llevan estos es que el Estado les va a resarcir los famosos gastos de campaña, una campaña que incluso el Consejo Supremo Electoral redujo en el calendario y arrancaría hasta el mes de septiembre, el próximo mes. Entonces, sin embargo, bueno, el hecho de que les garanticen plata para los supuestos gastos electorales en que van a incurrir, ya es un aliciente enorme para estos tipos acostumbrados a sangrar al erario público, a chupar la sangre del erario público como zancudos que son. Dentro de esto, Camino Cristiano con el famoso Osorno, también, a pesar de que está pidiendo 1 millón de córdobas al pueblo nicaragüense para sufragar gastos de campaña y tratar de que su hijo quede de diputado, porque va de primer diputado, imagínense ustedes hasta dónde llega el nepotismo, pues también será resarcido en los gastos electorales. Entonces continúan viviendo del erario público, continúan sangrando al pueblo nicaragüense, continúan viviendo del presupuesto de la nación en un proceso que todos sabemos es viciado y ha sido totalmente corrupto por parte de la pareja presidencial. El otro tema, recientemente, ya en los últimos días de la semana que finalizó y en los primeros días de esta semana, fue capturado Roger Reyes. Roger Reyes, un dirigente territorial de la Alianza de la Coalición Nacional y que se encontraba en Managua. Esta es una, digamos, la campaña represiva que se viene para el pueblo nicaragüense, y es
el encarcelamiento, la búsqueda, encarcelamiento de los líderes políticos territoriales, porque ellos están obsesionados en evitar que exista una respuesta de la ciudadanía de manera organizada al mamotreto que van a hacer ellos el 7 de noviembre. Tienen un serio problema y es que están asumiendo que para esos días va a haber un levantamiento armado y andan como locos, movilizando a la población, movilizando a la gente. Cuando me refiero a la población estoy hablando del el grupo que los rodea, a esta gente, en los territorios, a los paramilitares que están armados y que están dislocados en todos los territorios del país, porque ellos asumen que para esta fecha habrá un levantamiento armado. Andan como locos en la frontera aquí entre Nicaragua y Costa Rica, cantidad enorme de militares armados que están deteniendo gente, que están regresando, que están robándole lo que traen, digamos, la gente que viene huyendo del país. Están también robándole a los pobres haitianos y toda esta gente que viene de otros países, gente, digamos, que viene el migrante transfronterizo que se conoce, que viene de África, por ejemplo, muchos cubanos y la mayoría haitianos que están saliendo desde Costa Rica para llegar a Honduras y continuar su tránsito hacia el norte, hacia los Estados Unidos. Los están asaltando, les están quitando los pocos dólares que tienen y conocemos que hay albergues que han tenido que crearse en la frontera norte, en la frontera con Honduras, entre Nicaragua y Honduras, para que esta gente no se muera de hambre. Es decir, es algo criminal lo que están haciendo estas bandas armadas, uniformadas del régimen de Daniel Ortega, que se confabula ejército, policía, paramilitares, funcionarios de migración y eso, para robarle a esta pobre gente que sale de su país por situaciones estrictamente económicas y que quiere buscar un futuro mejor, pues para ellos y sus familias en los Estados Unidos. También se envió con carácter de urgencia a la Asamblea Nacional la aprobación del convenio entre el gobierno de la República de Nicaragua y el gobierno de la Federación de Rusia sobre colaboración en la garantía de la seguridad de la información. Un nombre muy largo para invocar lo que ya nosotros venimos denunciando desde hace meses, y es el intento del régimen de Daniel Ortega de tener el control de Internet, y lo quiere lograr a través de la Federación Rusa. Y en algo, y es lo que veníamos denunciando también, en algo va a servir esa estación satelital que está en la laguna de Nejapa y que pertenece a la Federación Rusa. La famosa estación de satelital GLONASS, que entre otras cosas percibe tener un control absoluto sobre el sistema de telecomunicaciones y de Internet en Nicaragua. En la exposición de motivos que hace Daniel Ortega ante la Asamblea Nacional, hay algo que es importantísimo detectar. Dice que firmaron ese acuerdo, porque el acuerdo fue firmado en julio, o sea, en el mes pasado, cuando estuvo el canciller, ¿cómo se llama Moncadita, ¿verdad? Es que a veces hasta el nombre se pierde, con el canciller de la Federación Rusa, ¿verdad? Lavrov. Y firmaron este convenio que no se había dado mucha publicidad. Ahora lo manda a refrendar y a aprobar en la Asamblea Nacional para hacerlo ley efectivamente. Y dice, firmaron este acuerdo según la exposición de motivos que hace Ortega,
motivados por la importancia de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Hasta ahí todo bien. No solo para el desarrollo social y económico de la humanidad, siempre Ortega y Murillo buscan la satisfacción del desarrollo social y económico de la humanidad. Pero aquí viene la puya. Sino también para el mantenimiento de la paz, la seguridad y estabilidad internacionales, y teniendo presente las amenazas relacionadas con la posibilidad del uso de esas tecnologías para menoscabar la paz, la soberanía y la seguridad de los estados. Y ahí es donde está la trampa de este convenio. Recordemos que en el reciente levantamiento cívico, ciudadano, popular que hubo en Cuba, lo que hizo el gobierno cubano, que tiene el control absoluto, total, de las telecomunicaciones y del Internet, fue hacer un blackout. Es decir, tumbó toda la posibilidad, cerrando el sistema de satelital o del acceso a Internet por parte de la población, cerró toda la posibilidad de que la ciudadanía estuviera enviando mensajes, videos de toda la represión que había desatado el gobierno cubano en contra de la población civil. Fue un bloqueo total y absoluto y no se volvió a saber más de la situación de Cuba. Eso es lo que quiere Daniel Ortega y eso es lo que quiere con este convenio. Es decir, poder a través de GLONASS, del sistema satelital, a través del control total de las telecomunicaciones y el control total de Internet por parte del Estado, utilizando el apoyo tecnológico de la Federación Rusa, poder en cualquier momento tener un bloqueo sobre el país y que nadie pueda desarrollar o enviar comunicaciones al resto del mundo sobre lo que esté pasando en el país. Ya vimos que en la crisis de abril, el principal enemigo que tuvo Ortega no fueron los tranques, fue el teléfono celular. Esa fue la principal arma de denuncia que tuvo la población civil para poder enviar hacia el exterior, hacia el resto del mundo, las pruebas, las evidencias de todas las barbaridades que estaban habiendo en Nicaragua. Entonces, aquí hay que estar claramente convencido de que lo que nos espera, o que lo que les espera a Nicaragua con la firma de este convenio es precisamente esta situación, el bloqueo total y absoluto de la comunicación por Internet. Habrá que ver si efectivamente hay posibilidades de desarrollar esto, si en este mundo tan globalizado pueden desarrollar esta iniciativa. Recordemos que con el bloqueo que hubo en Cuba, muchos de los líderes del Congreso y del Senado de los Estados Unidos urgieron al presidente Biden que pusiera en marcha mecanismos para poder abastecer de la tecnología necesaria para que el pueblo cubano volviera a tener Internet. Es decir, utilizando satélites, utilizando la tecnología que los Estados Unidos poseen. Nunca pasó, ¿verdad? Nunca pasó y al día de hoy no sabemos qué pasó en Cuba. Lo único que sabemos es que los casos de coronavirus ya casi ascienden a 10.000 por día y hay una situación gravísima, enormemente grave, en Cuba producto de la pandemia. Igualmente, el día de ayer, martes, la Asamblea Nacional aprobó las reformas enviadas por Daniel Ortega con trámite de urgencia a las leyes 587, la Ley de Mercado de Capital, la Ley de Mercado de Capitales, la Ley 561, que es la Ley de Bancos, y la Ley 316, Ley de la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras. Esto, el argumento es porque el Estado de Nicaragua ha expresado su firme compromiso de luchar contra el crimen organizado y en contra del lavado de activos, financiamiento al terrorismo
y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, con el objeto de proteger a la economía nacional. Esta exposición de motivos, cualquiera que lo lee dice, bueno, el gobierno de Nicaragua se está preocupando por mejorar el control que haya sobre estas lacras y la UAF es la adalid de mantener la seguridad sobre crimen organizado, lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y financiamiento a las armas de destrucción masiva. Pero bueno, la pregunta del millón es, ¿por qué no ha habido ninguna acción en contra del robo descarado a la Cooperación Petrolera Venezolana, que le agenció a la familia Ortega Murillo más de 4.000 millones de dólares? Ese robo, ese asalto, nace con la privatización ilegal, ilícita e inmoral de la Cooperación Petrolera Venezolana. Y lo hemos dicho hasta la saciedad. Una cooperación que fue firmada entre dos jefes de Estado. Hugo Chávez Frías como presidente de Venezuela y Daniel Ortega como presidente de Nicaragua. O sea, no firmaron como personas, como sujetos individuales, como ciudadanos comunes y corrientes, uno de Nicaragua y el otro de Venezuela. Firmaron en su calidad de jefes de Estado de dos países. En consecuencia, la cooperación petrolera venezolana era asunto de Estado. ¿Y qué es lo que pasó? Daniel Ortega privatizó la cooperación venezolana, la cooperación petrolera venezolana, y se la robó. Hay una entrevista que sale, creo que en Magazine del diario La Prensa, una entrevista que le hacen al difunto que fue alcalde de Managua, a Nicho Marenco, donde él confiesa que Daniel Ortega le dice, este negocio es mío, esto no es del Estado. Y Nicho Marenco dice, bueno, ni modo, está bien, pero es un convenio petrolero firmado entre dos países y entre dos presidentes. La UAF no ha dicho esta boca es mía. Absolutamente nadie del Banco Central ha dicho esta boca es mía. Privatizaron y se robaron DNP Petronic, todas las empresas, todas las ¿cómo se llaman estas? Las gasolineras, que habían sido arrendadas en el gobierno de Arnoldo Alemán y refrendado este arrendamiento en el gobierno del ingeniero Bolaño a Glencore, ¿verdad? Y ¿qué pasó? Llegó Ortega, suspendió el contrato con Glencore y se quedó él como dueño, ni siquiera como arrendador, como dueño de la gasolinera. ¿Cómo hicieron? A través de la plata que vino del convenio petrolero venezolano, que la manejaban en una cooperativa de ahorro y crédito que se llama Caruna, que en el mejor momento durante los años 90 llegó a tener 5 millones de dólares, y cuando empezó el flujo enorme de cooperación de la cooperación petrolera venezolana, manejaba 500 millones de dólares anuales. Lo que hicieron fue sacar plata de ahí y comprar la gasolinera, o sea, comprar DNP Petronic. Cuando los Estados Unidos sancionan a esta empresa, lo que hacen es venderla al Estado. Es decir, roban por un lado, usufructúan el uso, el manejo, la ganancia de todo durante 11, 12, 13 años y luego venden, cuando ya están sancionados, la venden nuevamente al Estado. ¿Qué hizo la UAF? Absolutamente nada. Porque el que está de director de la UAF es cómplice de todo esto relajo, cómplice por omisión, por encubrimiento. Estas reformas a estas tres leyes solo se nos ocurren las causales. Uno, es la vendetta de la mafia enquistada en el poder en Nicaragua, es decir, la mafia Ortega Murillo, para desquitarse de los banqueros. Es decir, todas estas actividades que han habido masivas en
en los aniversarios de la Fuerza Aérea, en los aniversarios en todos estos eventos que han habido, incluso en el 41 aniversario de la campaña de alfabetización, lo que hacen es acusar a los empresarios de traidores. Es decir, de que financiaron el terrorismo, que financiaron el golpe de Estado. Es decir, Ortega todavía no se recupera del hecho de que en algún momento el empresariado, el gran capital, haya tomado distancia a raíz de los crímenes de lesa humanidad cometidos en abril y la operación limpieza en julio, es decir, todo lo que es el resultado de la crisis de abril. Y el hecho de que hayan guardado distancia, Ortega dice, se bebieron la leche y ahora maldicen la vaca. Es decir, lo que Ortega siente es un despecho, porque el empresariado, el gran capital, los banqueros, no se mezclaron en los crímenes de lesa humanidad. Y estamos totalmente claros de que los 11 años del famoso modelo de diálogo y consenso fue amamantar a esa dictadura. Lo dijimos en su momento, están cebando la soga con la que los van a ahorcar, y de hecho los ahorcaron. Pero bueno, lo que Ortega está es vengándose de los empresarios, de los que se porten mal, de los que se han portado mal, de los que no quieran meterse al redil. Segundo, se está hablando ya insistentemente de una eventual negociación en el 22, es decir, después de la toma de posesión de Daniel Ortega. Ortega lo ha dicho, lo dijo a comienzos de año, que creo que en el mes de marzo, lo dijo que después de la toma de posesión en enero del 22 se llamaría a un nuevo pacto social, se llamaría una concertación con todos los sectores del país. La presión con estas leyes, es decir, la espada de Damocles que va a pender sobre la cabeza de los banqueros es, si ustedes no se sientan en esa mesa, les vamos a aplicar la ley. Ortega recurre al viejo adagio aquel de Somoza: la ley a los amigos se les interpreta y a los enemigos se les aplica. Y peor todavía aún, la posibilidad de que sean medidas para el eventual cambio de modelo económico que están hablando desde hace meses, sobre todo los voceros oficiosos del régimen, que habría después de la toma de posesión, entre comillas, de Ortega en enero del 22. Están hablando de un cambio del sistema económico y no nos cabe la menor duda de que van a ir en contra del sistema financiero para poder tener acceso a la banca. Probablemente no se avienten, no se arriesguen a la nacionalización de la banca, probablemente, pero sí pueden presionar a los banqueros de que los metan como accionistas, comprar acciones, etcétera, etcétera, para estar ellos dentro del sistema financiero y poder dirigir este modelo económico del que vamos a hablar posteriormente en otro programa, desde ya posiciones de poder, es decir, con bancos a nombre de ellos, ¿verdad? O no a nombre de ellos, en sociedad con el sector banquero tradicional. Vamos a ir a nuestro primer cambio comercial y regresamos con el análisis de la situación del país. Ya regresamos. Este amor viene creciendo. Un programa de fútbol hecho con pasión. Próximamente, Fútbol Sin Censura TV. Espéralo.
Transferí emociones a Nicaragua con tarifas especiales. Descarga hoy la nueva billetera Cashback para hacer tus envíos de dinero entre billeteras Cashback Costa Rica y Cashback Nicaragua. Fácil, seguro y desde donde estés. Queremos que nuestra tecnología te haga la vida más fácil para sentir más cerca a quienes están a la distancia y así transferir emociones. Cashback, donde quiera que estés. La Junta de Protección Social apoya a hospitales públicos con la compra de equipo médico e infraestructura. Como auxiliar de enfermería he visto las maravillas que nos da la salud pública y como paciente he sentido la calidez y la calidad en la atención. En los últimos 3 años, la Junta ha donado más de 6.000 millones de colones en compra de equipo para manejo del cáncer, mamógrafos, ultrasonidos, entre otros. Invito a todas las personas a comprar lotería para beneficio de la salud pública. Junta de Protección Social, para hacer el bien. En la Clínica de Salud Visual tenemos como objetivo cuidar de su visión. Nuestro equipo de alta tecnología, personal capacitado e instalaciones nos permiten llevar a cabo una valoración oportuna, confiable y precisa de sus ojos. Contamos con servicios optométricos y oftalmológicos profesionales, asesoramiento, educación y productos a nuestros pacientes con altos estándares de calidad y personalizados que permiten solucionar sus necesidades y contribuyen a lograr una salud visual buena y eficiente. Estamos ubicados en San Pedro de Montes de Oca, de la Rotonda Betania, 150 metros al este. Somos la Clínica de Salud Visual. Jugá y ganá con la Junta. En cada sorteo hay millones en premios. Toda la lotería que compras física o en JPS en línea participa de sorteos ordinarios y extraordinarios, legales y debidamente fiscalizados. Y la Junta siempre te paga los premios. Y ojo, las fracciones ofrecen una segunda oportunidad con promociones especiales. Hay muchas formas de ganar. Así que jugá y ganá con la Junta, porque el bien que haces hoy regresa a vos siempre. Junta de Protección Social, para hacer el bien juntos. Soy Gustavo Castro y les invito a que me acompañen todos los días, de lunes a viernes, con todo lo mejor de la información deportiva en Ticavisión Deportes y a través de Ticavisión Noticias. Praga Extintores, con más de 10 años de experiencia. Somos especialistas en la venta y recarga de equipos extintores. CO2 para tipo de fuego B y C. Polvo químico para fuegos A, B y C. Todos con certificación de calidad. Atendemos a empresas y particulares. Contáctenos y cotice con nosotros. Somos Praga Extintores. La mejor atención y los mejores precios. Más diversión, más calidad, más de lo que te gusta todos los días. Disfruta de más entretenimiento con Telecable. Aprovecha esta promo. 50 megas más TV digital por 25.800 colones. Pásate ya. 4080-4000. Telecable lo tiene todo. Hola amigos, ¿qué tal? Les habla Guillermo Guardia. Un gusto. Estamos hoy aquí en Ticavisión porque vamos a iniciar el programa de Fútbol Sin Censura TV a partir del lunes 6 de septiembre. Polémica y más. No se les olvide. José Pablo Vega con invitados y panelistas
este amor viene creciendo. Ya estamos de regreso. Gracias por continuar con A Fondo con Roberto Samcam. Estamos analizando toda la situación de los últimos días y no podemos dejar de lado que durante la celebración del 41 aniversario de la Cruzada Nacional de Alfabetización, Daniel Ortega despotricó en contra de la Iglesia Católica, como han venido haciendo tanto él como Rosario Murillo y los voceros oficiosos que tienen, asalariados por demás, en distintos medios. Entonces preparamos una pequeña presentación rápida sobre las agresiones a la Iglesia Católica y la obsesión de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra de la Iglesia Católica, y lo vamos a ver, porque esto no es nuevo, esto tiene años, décadas de tener este conflicto y esta confrontación con la Iglesia Católica. Así que vamos a pedirle a Control que nos ponga esta presentación, ¿verdad? Hay una vieja historia, la siguiente, una vieja historia reformulada a partir del 2007. Es decir, vamos a ver los ataques, las agresiones desde antes de los años 80. Pero hay algo que pasó muy desapercibido por parte de los nicaragüenses. En enero del 2009, un grupo de venezolanos, cubanos y gente del partido, dirigidos por Rosario Murillo, desarrollaron un documento que se llamó Socialismo del siglo XXI, Hermandad Revolucionaria. Muy poca gente le prestó la atención que este documento, o que a este documento se le debía dar, porque después del análisis que lo hemos venido haciendo desde ese momento, vemos que esto fue la hoja de ruta que trazó Daniel Ortega y que la cumplieron a rajatabla hasta abril del 18, en que estalló toda la situación y les estalló en las manos. En relación a la Iglesia, planteaban fortalecer nuestra posición de fuerza contra la Iglesia Católica oficialista, resaltando la figura del cardenal Miguel Obando y Bravo como símbolo de nuestra alianza con la Iglesia y apoyo al gobierno de reconciliación, paz y unidad nacional. En este momento son decisivos los aportes de los miembros de la Convergencia Nacional y de algunos sectores adversos, pero actualmente nuestros aliados, la resistencia nicaragüense, pastores evangélicos, desmovilizados, personalidades notables y otros. Es decir, aquí trazaron la hoja de ruta en contra de la Iglesia Católica. Recordemos que ya el cardenal Miguel Obando y Bravo era cardenal emérito, y quien estaba al frente de la conferencia episcopal era el cardenal Leopoldo Brenes. Y ellos, con mucha subterfugios y una serie de circunstancias que no viene al caso mencionar, lograron cooptar al cardenal Miguel Obando y Bravo para contraponerlo con la jerarquía católica que encabezaba el cardenal Brenes. La siguiente gráfica nos habla sobre los años 80. En agosto de 1982, como parte de la historia de las agresiones a la Iglesia Católica, fue el montaje al sacerdote Bismarck Carballo, donde un miembro de la seguridad del Estado, de nombre Castillo, hermana de Marisol Castillo, que fue alto oficial del ejército, le tienden una celada al padre Carballo y le logran montar una emboscada en una casa donde esta mujer de apellido Castillo lo cita para que le dé consuelo espiritual, etcétera, etcétera. Y hay un tipo, este grandulón que vemos allí, que miembro de la seguridad del Estado, que lo agarra, lo golpea, lo desnuda y lo tiran a la calle, donde casualidad estaba pasando un grupo de periodistas y de ciudadanos, pobladores que se andaban manifestando, no se sabe para qué, pero era evidente que era parte del montaje. Luego, la siguiente gráfica
ya para la toma, después de que Daniel Ortega asume o anda en campaña, empieza a pedirle perdón a todo mundo, ¿verdad? El hombre se golpeaba el pecho a donde iba y esta foto le dio la vuelta al mundo, ¿verdad? Donde el padre Carballo y el que dirigió, organizó la agresión a él, el coronel Lenín Serna, que era el jefe de la Dirección General de la Seguridad del Estado, aparecen sonrientes, donde pues aparentemente ya el padre Carballo había perdonado a su verdugo, que lo tiene al lado. Marzo de 1983. La siguiente lámina es la primera llegada del Papa Juan Pablo II. Este es la misa campal que se hizo en lo que era la Plaza de la Revolución, donde está frente a la UCA. En ese momento se llamaba Plaza de la Revolución, una misa campal, donde el Papa Juan Pablo II sufre de las peores humillaciones que ha tenido en todo el mundo, ¿verdad? Se desató ahí un pandemonium con unos parlantes que estaban ya previamente preparados para que hubiera alguien que entorpeciera la misa campal que dio el Papa. Luego, en la despedida, la siguiente, en la despedida del Papa en el aeropuerto, se ve esa cara compungida de Juan Pablo II y todavía Daniel Ortega fustigándolo en pleno aeropuerto, ¿verdad? Ese fue lo que se conoció como la Noche Negra, en la cual la humillación que hizo o que hicieron pasar al Papa Juan Pablo II, pues le dio la vuelta al mundo. Diciembre de 1983, otra de las agresiones a la Iglesia Católica. La siguiente fue el éxodo de Monseñor Salvador Schiffer y 2.000 misquitos hacia Honduras. Monseñor Salvador Schiffer fue expulsado en 3 ocasiones de Bluefield, donde era el obispo de la diócesis de Bluefield. Y la última, pues ya él tuvo que salir con 2.000 misquitos hacia Honduras en el éxodo, y que posteriormente se conoció como la Navidad Roja. Julio de 1986, la siguiente, la expulsión de Monseñor Pablo Antonio Vega, un férreo crítico de la revolución en aquellos años, y lo que hizo Ortega fue montarlo en un helicóptero en la madrugada, en pijama, sin sacar absolutamente nada, y lo fueron a tirar a la frontera con Honduras. Es decir, lo dejaron ahí y solo en plena oscuridad, y pues hoy evidentemente fue rescatado por gente hondureña y gracias a eso pues logró sobrevivir. Entonces a Monseñor Pablo Antonio Vega de la arquidiócesis de la diócesis de Chontales, en plena madrugada, capturado por miembros de la seguridad del Estado, montado en un helicóptero, y salió para Honduras, expulsado del país. La siguiente, julio de 1984, el montaje donde acusan como contrarrevolucionario a Luis Amado Peña, al sacerdote Luis Amado Peña. Hay una celada que le monta un miembro de la seguridad del Estado que se acerca a él y aparece de repente con un bolso con armas, esto, el otro, lo graban. Hay una, digamos, montaje de lo que están hablando y eso, y el montaje Made in Cuba, evidentemente, y Made in Seguridad del Estado, lo ponen a él en una actividad contrarrevolucionaria y es sentenciado a cárcel, ¿verdad? Es decir, es acusado y hay una acusación que le van a dar, lo van a encarcelar. La conferencia episcopal, el clero, el cardenal Obando abogan por él y llegan a un acuerdo en el cual va a estar 11 meses como en calidad de preso, ¿verdad? O de restricto en el seminario, creo que en el seminario menor o el mayor, no estoy
no recuerdo muy bien esto, pero sí estuvo en el seminario sin salir, es decir, como casa por cárcel. En este caso sería seminario por cárcel. Murió hace unos cuantos años el padre Amado Peña y se desempeñaba como visitaba pues a los presos en las cárceles del sistema penitenciario nacional. En la época, la siguiente, del gobierno de abajo, ¿verdad? En la época de los 90, el famoso gobierno de abajo con que dijo Daniel Ortega que iba a gobernar durante los 3 periodos periodos democráticos después de la revolución, hubieron al menos 12 atentados con bombas en templos católicos. Estas acciones, luego se conoció, fueron dirigidos por Carlos Fonseca Terán, el actual secretario de Relaciones Internacionales del FSLN, hijo de Carlos Fonseca Amador, el fundador del FSLN, y Néstor Moncada Lau, que es actualmente el asesor de Daniel Ortega en temas de seguridad e inteligencia y quien coordina el Comité de Inteligencia Nacional. Estos ataques fueron famosos, con bombas en los templos, dentro, afuera, pero era una situación terrible porque no estaba seguro. Llegó un momento y se supo que era Carlos Fonseca porque en algún momento Tomás Borges le reclamó y lo sancionó y pararon los famosos estos atentados a las iglesias. Durante la era de Ortega, ya a partir del 2007, la siguiente lámina, estamos hablando de la técnica o la tónica que utilizó Ortega para el trato con la Iglesia Católica. Halago, difamación, burla, amenaza y crimen. El halago, ¿cuál fue? Ordenó el financiamiento de todas las actividades religiosas en los municipios y la orden le fue dada a todos los alcaldes sandinistas. Es decir, que agarraran plata de las partidas municipales y financiaran procesiones, actividades, fiestas, etcétera, etcétera, para mantener halagados a los sacerdotes en todas las iglesias y en todos los municipios. La otra orden era infiltrar notables, miembros del partido en los comités de las iglesias. Ahí se metieron el montón de gente, infiltrándose obviamente, para copar todas estas comisiones. Yo recuerdo en Jinotepe que intentaron por todos los medios, cuando estaba el padre Edwin Román queriéndose meter, un montón de gente que eran supuestamente notables, hijos directos, etcétera, etcétera, queriéndose infiltrar y ofrecer y halagar que ellos iban o que tenían relaciones con las alcaldías y que iban a financiar esto y el otro, y la mayoría de los sacerdotes, como fue el caso del padre Edwin Román, les dijeron: no necesitamos la plata del Estado. Para eso son los fieles que con su limosna apoyan y aportan para que todas las actividades religiosas se den. Fue una respuesta que dio la Iglesia en la mayoría de los casos. Evidentemente de que muchos accedieron y la mayoría no lo hizo. Entonces eso causó la molestia de Rosario Murillo y de Daniel Ortega. Y la siguiente lámina nos habla del próximo paso, y era la difamación. Se dio un famoso episodio de una supuesta filtración de un documento que elaboró este sujeto, Orlando Núñez, que era asesor de Daniel Ortega. Este asesor, Orlando Núñez, escribe un documento que se titula Relación entre la Iglesia Católica y el FSLN. Y en una parte del documento, Orlando Núñez menciona que habla sobre la supuesta corrupción de la Iglesia Católica de Nicaragua y
pone en boca del Vaticano, imagínense que salvajada la de que el Vaticano decía que una de las más corruptas, de las iglesias más corruptas, era la de Nicaragua, por su afición al alcohol, al dinero y a las mujeres. Cuando sale esto y se arma el escándalo y se arma claro, es decir, esto era una acusación donde involucra al Vaticano, y esto tiene una repercusión no solo nacional, sino internacional. Rosario Murillo entiende que metieron las patas, ¿verdad?, las de andar, y dice que esto fue obra de un hacker de lujo. No aceptan que fue Orlando Núñez el que escribió esto, que lo filtraron ellos mismos, y para crear, digamos, difamar a la Iglesia Católica, y entonces le echa la culpa a un famoso hacker de lujo. Después quisieron tapar todo, como los gatos que tapan las suciedades, lo quisieron tapar, pero ya había quedado esa lesión entre las relaciones entre la Iglesia Católica y Daniel Ortega. La burla fue el otro mecanismo que utilizaron para intentar doblegar a la Iglesia. La siguiente lámina. Había un panfleto que elaboraba el FICE, ¿verdad? Una institución del gobierno de Nicaragua que tenía que ver con, digamos, las ayudas del Fondo Social, Económico, etcétera, etcétera. Y este panfleto que se editaba y se producía en el FICE se llamaba El Pijazo. El director del FICE era Nelson Artola, que era precisamente el segundo del cardenal en la Comisión de Reconciliación y Paz. Entonces, en este panfleto empiezan a satirizar y a burlarse de Monseñor Leopoldo Brenes, de Monseñor René Sándigo, de Monseñor Abelardo Mata y de Monseñor Hombach. Estos fueron, digamos, los que más duramente fueron calumniados y ridiculizados. Es decir, ahí ponían cualquier barbaridad asociándolos a droga, a sexo, alcohol, a sexo y a dinero, ¿verdad? Esto al final tuvo que suspenderse porque lo que hacía era más bien fortalecer el apoyo, la solidaridad de la Grey Católica con sus pastores católicos, con la conferencia episcopal. Luego pasaron a las amenazas, la siguiente lámina, y el blanco fue Monseñor Silvio Báez. Dos asaltantes entran a la vivienda de Monseñor Báez, donde vivía en el seminario, ahí por carretera Masaya. En Managua fue seguido en un vehículo por pistoleros, le enseñaron las pistolas, etcétera, etcétera. Y luego, a raíz de la crisis de abril, se monta en el Chipote y a través de los organismos de inteligencia del Estado, del Ejército, una conspiración para asesinarlo. Y tratan de involucrar a prisioneros que estaban siendo llevados al Chipote y que los estaban obligando a participar en este crimen, en esta conspiración. Nosotros tenemos los testimonios de varias víctimas de las cárceles del Chipote, las víctimas de abril, ¿verdad?, los que fueron encarcelados a raíz de la crisis de abril. Ellos participaron con sus testimonios en el Tribunal de Conciencia que Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano desarrolló en septiembre del 2020, o sea, septiembre del año pasado, y donde narran el esfuerzo que hacían los torturadores en involucrarlos, y les decían de que los iban a perdonar, de que les iban a dar plata, que los iban a... Es decir, ofreciéndoles el oro y el moro para asesinar a Monseñor Báez. Inclusive hay un testimonio en el cual ya está echado a andar y la orden era asesinarlo cuando fueron a la parroquia de Diriamba.
¿verdad?, a la Basílica de Diriamba, la Basílica San Sebastián. Y hay un individuo que va con un puñal a asesinarlo, y como hay un tumulto que se dio ahí en la Basílica de San Jerónimo, de San Sebastián, logra únicamente herirlo en el brazo, y esa foto aparece Monseñor Báez con esa herida. Entonces, estos tipos estaban en esa labor porque en agosto, 20 de agosto del 2011, asesinan al padre Marlon Pupiro, cura párroco de La Concha. Ahí el padre Pupiro fue no solamente asesinado, sino que vuelto a asesinar con toda la trama que urdieron para justificar ese crimen. Entonces, estamos hablando de un régimen, de dos personajes, de un sistema, ¿verdad?, que está enquistado en las altas esferas del gobierno, en la inteligencia del ejército, la Dirección de Información para la Defensa, que son los mismos de la Dirección General de la Seguridad del Estado, que no han tenido escrúpulos ni siquiera para chantajear, para burlarse, para difamar, para amenazar, sino que también para asesinar. Y precisamente hace 5 días, el 20 de agosto, cumplió un aniversario más el asesinato de el padre Marlon Pupiro, cura párroco de La Concha. Con esto llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Vaya nuestro recuerdo al padre Pupiro en este aniversario más de su asesinato, de su martirio, y esperemos que esta gente tenga freno, le ponga freno a todos esos ataques, porque no pudieron ni podrán. A todos muchas gracias por estar con nosotros en este programa A Fondo con Roberto Sancam. Los esperamos la próxima semana, el próximo miércoles, en otro programa igual, y tengan todos muy buenas noches. Y este amor viene creciendo. Hay muchas formas de jugar con la Junta, varias formas de comprar, de pagar y hasta de recibir los premios. Pero lo importante es jugar productos de la Junta. Son legales y ofrecen más seguridad. Así que juega y gana con la Junta, porque el bien que haces hoy regresa a vos siempre. Mi Crédito, con más de 17 años de experiencia en Nicaragua. Hoy estamos en Costa Rica impulsando el desarrollo de la economía nacional mediante préstamos para las pequeñas y medianas empresas. Mi Crédito, crecemos juntos. La Junta de Protección Social impulsa la defensa de los derechos humanos de las poblaciones más vulnerables. Con los fondos que nos ha otorgado la Junta de Protección Social, nosotros hemos podido desarrollar proyectos que van dirigidos a la prevención del VIH, al trabajo con las fuerzas policiales y el desarrollo de campañas en derechos sexuales y reproductivos para personas mayores y adultas mayores. También hemos trabajado con docentes y estudiantes en el tema de capacitación en VIH. Más de 430 millones de colones han sido donados al CIPAC, una organización que busca el reconocimiento de los derechos humanos